Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Sin Colores. Soy Gloria Soltero y esta noche estaré analizando junto al panel de Sin Colores el gran problema del trasiego de drogas en Puerto Rico hacia Estados Unidos y los esquemas de fraude que se dan constantemente contra el Seguro Social, lo que hace de la isla la jurisdicción con más casos de fraude. Veamos una reseña de este y otros temas. Esto. Lo pones aquí, lo sacas y le dispara el que sea. Estamos viendo la creatividad de lo que hay en la calle. Esto es lo que se está enfrentando los oficiales de ley y orden, particularmente la Policía de Puerto Rico y aquellas fuerzas policíacas municipales que son las que están impactando esta área. Esta es solo una de las armas que se les llama, como se dice, homemade, y que las autoridades han podido confiscar. El operativo Resistencia Caribeña incluye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Fiscalía Federal, la Policía de Puerto Rico e ICE. El operativo Resistencia Caribeña logró incautar más de un centenar de armas de fuego y sobre 8,000 balas en 7 regiones del país: Humacao, San Juan, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo y Ponce. Precisamente es en Ponce donde más se incautó drogas y armas. En cuanto a las armas de fuego, como ustedes pueden ver, la gran variedad que hay aquí, nosotros hemos estado investigando y llevando a cabo operativos en varios lugares, incluyendo el aeropuerto Luis Muñoz Marín, para tratar de identificar cuáles son las rutas más activas para introducir las armas. Hemos visto que muchas armas vienen por partes separadas en el correo, y aunque ustedes no lo crean, y pueden ver, aquí hay unas cuantas armas que están hechas, que son homemade. O sea, aquí hay armas, el elemento criminal en Puerto Rico, si no la puede comprar, se la inventa. Ustedes saben también que cuando vino la secretaria Napolitano, personalmente le pedí una ayuda específica para combatir el problema nuestro. Ella dijo que sí. Caímos en unos problemas financieros en Estados Unidos, sin embargo, la solución, el plan B, fue el traer unos agentes por 90 días, casi 90 días. Miren los resultados, son 326 arrestos, 200 son a nivel estatal. Dicho sea de paso, para aquellos que decían que estábamos federalizando el problema aquí, pues no, nosotros estamos llevando los casos donde mejor podamos salir. De otra parte, las autoridades federales también durante esta semana desmantelaron un esquema gigantesco de fraude en las cárceles. Los cabecillas de la organización criminal eran Efraín Papo Truco, Medina Rivera y Tirson Pizarro Plaza, quienes compartían celda en la sección 501 de la cárcel de Bayamón. Un gran jurado emitió la acusación contra el grupo, de los cuales 21 estaban presos y fueron excarcelados para que comparezcan a la vista inicial del Tribunal Federal. Al momento han arrestado a 42 y hay 11 en Estados Unidos y 1 en la República Dominicana. Según la fiscal, el convicto se hacía pasar por distintas personas para obtener información privilegiada que le permitiera acceso a cuentas bancarias. Como hemos detallado, Medina Rivera ha pretendido ser juez federal, contratista, organizador de fiestas, policía, presidente de banco, figuras públicas y sabe Dios qué más. De esto hablamos hoy en Sin Colores. Y ya le damos la bienvenida a nuestros panelistas: Luis Enrique Romero, saludos, por el Partido Independentista Puertorriqueño, Ramón Rosario por el PNP y Armando Valdés por el PPD. Nuestros panelistas tripartitas, pero sin colores. Amigos, aquí en sustitución del licenciado Nadal, Gloria Soltero, hoy vamos a tener un programa algo diferente, pues vamos a hablar de un tema que no necesariamente tiene que ver con partidos políticos, pero sí tiene que ver mucho con Puerto Rico y su relación también con Estados Unidos, además de su relación con el resto del mundo. Durante esta semana las autoridades federales han protagonizado dos situaciones bien importantes. Una, el sacar de la cárcel o desmantelar de la cárcel de Bayamón un esquema de fraude que llegó quizás a casi los 3 millones de dólares por parte de un preso que desde la cárcel timaba a las personas, y no solamente a las personas, timaba a los bancos, timaba a los empresarios, timaba a medio mundo.
Y entonces eso pues realmente ha creado mucho escozor en la población, porque ya uno recibe una llamada y uno no sabe ni qué hacer. El otro tema es referente a esto de que Puerto Rico se está convirtiendo en el puente principal del trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Una vez se reforzó la frontera de México con Estados Unidos, pues ahora el Caribe parece que es el punto principal y pone a Puerto Rico en una muy mala posición frente a Estados Unidos, además de todos los esquemas de fraude que se han dado contra el Seguro Social, siendo Puerto Rico la jurisdicción que más alto porcentaje tiene de fraude. Comenzamos con usted, Luis Enrique. Yo creo que lo primero que uno debe plantearnos es la tendencia a uno rechazar cualquier tipo de conducta que tienda a valerse de subterfugios o de mentiras o del fraude para adelantarse un beneficio. Yo creo que no se trata de una cuestión política, sino se trata de una cuestión de entereza moral, personal, de educación. Y si Puerto Rico se ha ganado una posición entre los territorios o estados con mayor incidencia de este tipo de eventualidad, pues realmente debe ser objeto, ¿no?, de señalamiento por parte nuestra y de rechazo a ese tipo de actividad. Pero eso no afecta la situación política de Puerto Rico con Estados Unidos y lo que está buscando Puerto Rico, de que se descolonice de una vez y por todas. Bueno, yo creo que afecta la percepción estereotipada que podrían tener las personas en Estados Unidos, los estadounidenses, en relación con los puertorriqueños, y sería además acento y línea para subrayar el prejuicio que se tiene en relación con los puertorriqueños en torno a que somos inferiores, en torno a que somos necesariamente dependientes, interesados desde una perspectiva pancista en la estadidad, y yo creo que esa realidad acentúa ese estereotipo que se tiene de los puertorriqueños en los Estados Unidos. Eso es un problema esencialmente del Partido Nuevo Progresista, ¿no?, que obviamente, y con todo su derecho, luchan, ¿no?, por la generación de una imagen positiva de los puertorriqueños en Estados Unidos y por la admisión de Puerto Rico como Estado. La realidad es que eso no es otra cosa que un resultado lógico de una realidad de dependencia. En un país donde la gente depende en su mayoría de ayudas externas, no es ilógico pensar que las personas estarían en mayor posición de acceder a los beneficios de dependencia por medio del fraude. Los federales son los que están tomando cartas en el asunto. Y Gloria, y tratando de coger uno de los temas que has puesto sobre la mesa y atarlo un poco con el estatus, el tema de seguridad tiene una relación directa con el estatus. Cuando hablamos de vías primarias y secundarias, lo que estamos hablando es básicamente que la droga usualmente en Estados Unidos entraba por México, como la vía primaria, Estados Unidos y Puerto Rico eran vías secundarias. Obviamente Puerto Rico, por ser territorio de los Estados Unidos, tiene un flujo constante con los Estados Unidos y se estima que más del 50% de la droga que entra a la costa este de los Estados Unidos proviene de Puerto Rico. Y eso es un problema grave. Y cuando pasó y sigue pasando con México, tú tienes unos estados con esa frontera con México que tienen congresistas en el Congreso de los Estados Unidos que exigieron recursos y atención a esa frontera porque crea problemas en los estados fronteras de drogadicción, de criminalidad, lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Y ciertamente desde el cuatrienio pasado y la administración actual ha retomado el tema de pedir más fondos para Puerto Rico, y las agencias federales lo que están haciendo es eso, redoblando su esfuerzo, porque el problema no solamente es de Puerto Rico ya. La realidad es que Estados Unidos tiene una vía de entrada de drogas por Puerto Rico, y es un tema que se tiene que atender desde el punto de vista del estatus también, porque nosotros no tenemos congresistas en ese Congreso que maneja el presupuesto y decide cuáles son las prioridades. Pero eso que busca su partido, que es la estadidad, ¿de qué forma afecta ese esfuerzo que ustedes están buscando con todas estas buenas noticias que se dan de que Puerto Rico es como el país más delincuente que puede existir, o la jurisdicción más delincuente de los Estados Unidos? Ciertamente las autoridades federales en Puerto Rico, incluso Rosemilia, ha dicho que más recursos a Puerto Rico es necesario. Entonces una comparación de los recursos que recibe, la atención que recibe el gobierno federal en área de seguridad de Puerto Rico versus otros estados, precisamente en la colindancia, los estados frontera con México, la diferencia es abismal. Ciertamente nosotros no tenemos representación ni voto por el presidente para poner esa presión política que le ponemos hoy en día en los municipios a los legisladores y al gobernador. Bien, Valdés. Bueno, primero tengo que reconocer que Ramón ha planteado algo sobre lo cual el Partido Popular ha estado por mucho tiempo de acuerdo. Y es que realmente con Pedro Pierluisi en el Congreso es como si no tuviéramos a nadie representando los intereses de Puerto Rico. Dicho eso, en cuanto al tema de la droga y el movimiento de droga desde
particularmente Sudamérica, hacia Estados Unidos, el gran problema que tenemos en Puerto Rico es que mucho de ese trasiego que va a través de la isla, el pago que se hace por el servicio que le prestan estas personas a los narcotraficantes internacionales, se hace en droga. Entonces, esa droga que se queda aquí en Puerto Rico ocasiona unos serios problemas en cuanto a la drogadicción y el trasiego interno. Entiéndase, los problemas de seguridad que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico no tienen tanto que ver con ese trasiego internacional, sino que tienen que ver con el control de los puntos para traficar internamente en esa droga que se está quedando cuando hay ese comercio internacional hacia Estados Unidos. Y desde ese punto de vista es que yo creo que tenemos que nosotros evaluar cómo vamos a atender este problema para subsanar y para tratar de erradicar el problema de la seguridad que tenemos nosotros aquí en la isla, ¿no? El nivel de asesinatos que estamos enfrentando, precisamente el 80% de esos asesinatos están vinculados directamente con el trasiego de droga. Pero no es el trasiego internacional. Es el interno. Es el trasiego interno de esa droga que se queda aquí como pago. ¿Y cómo atendemos eso? Si es a través de la continuación de esta política que yo creo que ya es fallida, de la guerra contra el narcotráfico, o si es a través de un acercamiento más salubrista a la droga, o si es incluso a través de algún tipo de modelo de legalización que nos permita sacar ese trasiego de lo que es un mercado negro ilegal, legalizarlo, reducir los costos y evidentemente eliminar el componente de ilegalidad y de riesgo a la seguridad del puertorriqueño que en este momento representa. Ok, amigos, nosotros vamos a una pausa antes de que la productora me corte en vivo, así que regresamos con más de Sin Colores. Más videos en sistematv.com.